Muy bien, vamos a dar inicio. Doctora Marisol, ¿cómo está? Buenas tardes. Allá, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ahora Bueno, se me ve? Sí. claro, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Mucho Hola, gusto. bueno, buenas tardes aquí en España, en Madrid, ¿verdad? Porque allí tendréis mediodía, Sí, estamos mediodía, ya creo que son las 7 de la noche, ¿verdad? ¿O 7? Sí, la 7 de la tarde. noche. Sí, sí, de la tarde. Aquí todavía tenemos solecito Ok, y perfecto, calor. doctora. Muy bien. Bueno, voy a hacer la perspectiva de presentación sobre la conferencia y también la ponente que es usted. Sí. Como ya estamos empezando a grabar y toda esta publicación también va a estar en Facebook Live para que las personas puedan ir un repaso si es que desean tomar apuntes más adelante, ¿ya? Antes de iniciar una regla de comportamiento dentro, en este caso yo, por ser anfitrión, he desactivado los audios y las cámaras, ¿ok? Para que no haya ninguna interrupción ni durante su presentación. Pero eso sí, yo voy a dar el pase a los que desean hacer consultas, ya terminando la conferencia, para no estar constantemente interrumpiendo, sino ya guardar las preguntas más interesantes para el final y usted lo podría responder ya en un orden, puesto que como es una conferencia abierta, es para simplemente para que los alumnos puedan explayarse, ¿ok? Muy bien. Entonces damos inicio oficialmente a esta conferencia internacional, ¿ok? Con la doctora Marisol, perdón, un poco con la doctora Marisol Andreu Jorge, abogada en España, también mediadora familiar, mediación civil y mercantil, también mediación accesible para personas sordas. Actualmente ejerce la mediación media en el Colegio de Abogados de Madrid y dirigió un curso de lengua de signos españoles en el Colegio de Abogados de Madrid. También tiene nivel avanzado en lengua de signos española y egresada de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bienvenida acá de manera virtual, doctora Marisol. El escenario es suyo, usted es confitrión y vamos a hacer la prueba que pueda compartir para podernos explayar sobre este lenguaje de inclusión que, si bien es cierto, no solo nos basamos en el lenguaje verbal, sino también en otras lenguas, y en este caso es un tipo de mensaje que estamos hablando, ¿no? Y es algo que de cierta manera el mundo ya a veces no estuvo preparado, y ver una mediación, la conciliación, tener que esa persona tiene todo el criterio y la decisión de poder ejercer sus derechos. Le dejo pueda iniciar a compartir su presentación. Pues lo primero, dar las gracias a Cideco por haber confiado, hacia Derco, por haber confiado en mí y ofrecerme esta oportunidad de dar a conocer una realidad de un colectivo que existe de personas que tienen todos los derechos y que no se les da la oportunidad de ejercerlos en muchas ocasiones, ¿no? Y es lo que vengo yo a exponer aquí. He preparado una presentación que me va a servir de guión un poco para exponer la materia para la que me han invitado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si puedo compartirla. Si puede. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba. A ver. Y me van diciendo, por favor, si la ven bien. Sí se ve, ¿La ven? doctora. Sí, perfecto. Bien, pues entonces vamos a empezar por el principio. Decir a todas las personas que están aquí ahora pues viéndonos, ¿verdad? En esta presentación, que no tengo ningún inconveniente en que la misma pues se les facilite. Si alguno tiene especial interés, se le va a facilitar, ¿de acuerdo? Bien, lo que vengo a exponer es, lo primero es que conozcan qué es la comunidad sorda, qué tipo de discapacidad es la sordera, y luego qué ajustes son los que yo utilizo para que la mediación que voy a llevar sea una mediación accesible y se les facilite la participación a las personas sordas en un proceso de mediación. Sé que en Perú
se utiliza más la conciliación como método alternativo a la resolución de conflictos que la mediación. Yo soy mediadora, inscrita en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia de España, y lo que yo ejerzo es la mediación. Pero todo lo que voy a exponer aquí es extrapolable a la conciliación, a la negociación o a cualquier otro método que ustedes en el ejercicio de su profesión vayan a llevar a cabo. ¿Qué es la comunidad sorda? ¿Qué consideramos una persona sorda? ¿Cuándo se ha perdido audición? ¿Qué tipos de sordera hay? ¿Cómo influye esto a nuestro desarrollo cognitivo, lingüístico, socioafectivo con nuestro entorno, las personas que nos rodean, nuestro trabajo, nuestra familia? ¿Qué es la comunidad sorda? Y esa accesibilidad de la que yo hablo y cómo preparo yo una sesión de mediación para que puedan participar plenamente y ejercer sus derechos plenamente las personas sordas que acuden a mi gabinete de mediación. Según la Organización Mundial de la Salud, personas sordas son aquellas que padecen una pérdida auditiva en mayor o menor grado, y esto le provoca una barrera de comunicación en su vida cotidiana. No se pueden comunicar como nos comunicamos nosotros las personas oyentes. Entonces, esa pérdida de audición puede ser tanto en un oído como en los dos oídos, y es la pérdida de esa capacidad de oír bien, y puede ser total o parcial. La Federación Mundial de Sordos distingue entre el sordo con mayúsculas, que es aquel que utiliza la lengua de signos como medio de comunicación, y la palabra sordo con minúsculas, que viene aquella persona que simplemente no oye, no importa el grado de sordera. Y esta se trata desde un punto de vista médico. La que a nosotros nos interesa es la definición de persona sorda con mayúsculas. Es aquella que usa la lengua de signos como medio de comunicación y que se identifica con otras personas sordas. Esta persona sorda normalmente no oye y pertenece a un grupo, a una cultura y a una serie de experiencias propias, porque las personas sordas forman una comunidad y aquellas personas que nos relacionamos con ellos formamos parte de esa comunidad, si bien seamos amigos, pertenezcamos a alguna asociación a la que ellos pertenezcan o seamos familiares. ¿Qué es la pérdida de audición y cómo funciona el oído, ¿no? En el oído, yo en esta presentación he introducido un dibujo en el que se ven las partes del oído, que está dividido en oído externo, oído medio y oído interno. Tener algún tipo de daño en cualquier parte del oído, de estas tres, eso va a significar un tipo de sordera u otro. No es lo mismo tener dañado el oído interno, con lo cual puede producirnos una pérdida absoluta de la audición, que tener a lo mejor un daño en el oído externo y simplemente con un audífono podemos suplir esa pérdida de audición. Entonces, aquí he traído unos vídeos a colación que voy a intentar que se vean. A ver, aquí está uno de ellos. ¿Lo ven? Sí, doctora. Muy bien. Claro que no se escucha porque faltó compartir sonido. ¿Perdón? No se escucha porque faltó compartir sonido. Ay, tengo que compartir el sonido. Y esto, ay, me vas a perdonar, pero es que no sé cómo hacer. Ah, no, vuelva a compartir, salga de ahí, ¿Sí? dejar de ¿Así? compartir y cuando vuelva a compartir la pantalla, en la última opción abajo dice compartir también sonido. Vamos a ver si consigo hacerlo. Compartir pantalla, Abajo dice opciones. compartir sonido. A Entonces, ver. en la parte Oh, qué inferior. torpe soy. Y una cosa, ¿no me lo puede compartir? ¿Yo? Sí, Claro, sí. mándame, ¿por dónde me lo enviaría?
Al chat, mándelo al chat. Vale, fenomenal. Sí, Claro, mándelo al así chat. tardamos menos, porque es que si no voy a hacer esperar a la gente. Yo no quiero, vale. Además, incluso así, alguien que lo quiera recuperar lo puede tener. Sí, Me mándamelo parece al una chat idea para que lo fenomenal. copie. A ver, ahí va uno, que este es el que saldría primero, y luego tengo el otro, El profesional que peruano también lo voy a mandar. migrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Sí? Lo estoy compartiendo en este momento. ¿Ya? Vale, fenomenal. Ok. De ahí me mandé el otro. Ahí está. Muchas gracias. El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Fenomenal. Pues si ahora me puede poner el siguiente, ya. Ahora qué, le pongo el siguiente, doctor. Muy bien, muchas gracias. Ok, allá. Ya, es que lo mandó como imagen. Ahí va, en serio. Vamos a ver. Chico, de verdad. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Un segundito, por favor. Así, aquí. Esto es. Vamos a ver. Vale, ¿y ahora? También me va a salir como imagen, me da la sensación, ¿verdad? Claro, que me salió como imagen, es raro. Sí, Tiene que bien, darle clic lo voy a hacer derecho. de otra manera, sí. Sí, A ver, derecho nomás. así, eso es. A ver. Ujú. Vamos a ver. Aquí. Ahora tiene que salir bien. Ahora sí. Vale, mil gracias por la paciencia. Ya. Ok, un momento. Listo. Fenomenal. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo.
Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Fenomenal. Bueno, pues entonces voy a seguir compartiendo, ¿verdad?, con la presentación. Creo que estábamos aquí. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, pues entonces ya sabemos, según hemos visto, cómo funciona, ¿verdad?, el oído. En las partes que hay y bueno, ¿y qué es el sonido? Es lo que nos llega, ¿verdad? Son ondas. Es la sensación producida por el oído debido al movimiento vibratorio de los cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos. Una sensación agradable y armoniosa frente al ruido, que nunca tiene esa armonía, que es desagradable, es molesto y hasta puede incluso ocasionarnos daño en el oído, ¿no? Las características del sonido son tres: la intensidad, el volumen, la cantidad de energía, ¿no?, que atraviesa por el oído, la frecuencia, que se califica los sonidos entre agudos y graves, y la forma, el timbre, ¿no? Que, bueno, esto lo que nos hace es distinguir la fuente emisora de la onda, un instrumento musical, la voz, la radio, en fin. La capacidad de oír, entonces, ¿de qué depende? Pues de un funcionamiento correcto de toda la estructura del oído. Esto que hemos visto en los vídeos, si todo está perfecto, pues fenomenal, todo va bien, oímos perfectamente y todas esas señales nos llegan al cerebro y lo que es el lenguaje, pues nosotros lo podemos descifrar, ¿no? Y la audición es la capacidad del oído de percibir un sonido por medio de un proceso en el que las ondas sonoras se convierten en señales eléctricas y luego el nervio auditivo envía al oído el cerebro, esto que he dicho antes. ¿Qué es la sordera? La sordera o la hipoacusia es un déficit funcional que ocurre cuando una persona pierde esa capacidad auditiva en menor o mayor grado, que puede ser leve, moderada, grave o profunda, y además se puede presentar de una forma unilateral, es decir, solo un oído en el que no tenemos audición, o bilateral, cuando ya no tenemos audición en ninguno de los dos oídos. Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que alguien pierde esa audición o tiene esa hipoacusia cuando no es capaz de oír tan bien como una persona que tiene un oído normal. Es decir, ese umbral es aquel en el que la audición es en ambos oídos igual o superior a los 20 decibelios. Este dibujito que tengo aquí es bastante gráfico, ¿no?
porque se ve además la frecuencia de sonidos que nos llegan a nosotros en hercios, ¿no? El pajarito que vemos ahí, una fuente, un animalito, ¿no? Una mascota, un maullido de un gato, las motos, un aspirador, en fin, todo tiene, se mide en esos decibelios, y entonces cuando a nosotros nos llega y nosotros pues, somos capaces de oír sonidos que emiten 20 decibelios, entonces se dice que tenemos un oído normal. Si ya no llegamos a esos 20 decibelios, ya tenemos algún tipo de hipoacusia, ¿vale? Entonces, ¿qué causas son las que nos pueden provocar sordera? Pues las congénitas, que esas se ocasionan durante la etapa del embarazo de la madre, o las adquiridas en algún tipo en algún momento, en alguna etapa de la vida, en la infancia, en alguna infección del oído. Una hipoacusia producida por el ruido, por ejemplo, personas que están trabajando pues en obras o en centros donde hay emisiones fuertes de ruido, al final terminan desgastando, ¿verdad? El oído. A lo mejor con la edad también vamos perdiendo audición, o con algún fármaco que tomemos, pues que nos puede provocar esa pérdida y puede dañar el oído interno. Entonces, y genéticas también, muy importante, pueden ser causas hereditarias. ¿Qué clases de sorderas hay? Pues hay una clasificación cuantitativa en función de la cantidad de pérdida auditiva, es decir, el porcentaje ese de audición que podamos tener o no. Una clasificación topográfica también del lugar de la lesión, de dónde está esa lesión en el oído. Y la clasificación cronológica, en el momento de nuestra vida en el que aparece esa pérdida de audición. En cuanto al desarrollo cognitivo, lingüístico, socioafectivo de las personas sordas, el oído es un órgano sensorial fundamental que nos permite mantenernos en contacto con nuestro entorno y relacionarnos con los demás. Es un aspecto tan importante que lo que nos provoca también es que la pérdida de audición nos puede también influir mucho a la hora de transmitir nuestras emociones, ¿no? La voz, el oído, en fin, el tono, el volumen, el ritmo, otras características de la voz y del sonido también nos permiten a nosotros distinguir el afecto de otras personas, la ternura, la ira, el enfado. O sea, que imagínense ustedes de qué manera nos puede aislar del resto del mundo el no oír bien. La audición es decisiva para el aprendizaje de la lengua oral y para también la interacción del sujeto con su entorno. La pérdida de la audición grave acarrea también serios inconvenientes al sujeto. La sordera prelocutiva, es decir, antes de aprender a hablar, sobre todo si no se interviene a tiempo, influye también en la personalidad del sujeto, ¿no? Y llega a afectar a ellas aspectos tan importantes como la comunicación, el lenguaje, el conocimiento del entorno, la socialización, procesos cognitivos y hasta el funcionamiento de la memoria. Este desarrollo cognitivo, lingüístico, socioafectivo depende también de la edad en la que se produce la pérdida de audición. No es lo mismo perderla con 20 años, que ya ha adquirido una lengua oral, un lenguaje oral, que con 2 años, que todavía no lo ha adquirido, ¿no? Y entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues una pérdida auditiva provocada con menos de 3 años, nos influye muchísimo y nos determina mucho la competencia lingüística, que puede ser muy frágil. Y con más de 3 años ya hay una dominancia cerebral más consolidada. También influyen las variables del sujeto, es decir, la edad del inicio de la sordera. Cuanto más tardía, pues mejor para el desarrollo cognitivo de la persona. El grado de la sordera también, si es una sordera profunda o es una hipoacusia. Y luego ya hemos visto en los vídeos cómo se puede provocar los daños según sean en el oído interno, en el medio o en el externo. Luego eso te puede también acarrear un grado de sordera distinto, mayor o menor. Y luego, ¿dónde esté localizada la lesión? También, como he dicho antes, si está ocasionada la lesión en la cóclea, pues va a ser una pérdida de audición prácticamente absoluta del 100%. El desarrollo cognitivo, pues sí, hay estudios que indican que no hay diferencias a nivel intelectual entre los niños sordos y los niños oyentes, eso es así, pero sí que la hay en el lenguaje y en la adquisición del lenguaje.
Y esto provoca la asimilación de conceptos y de conocimientos de maneras diferentes, ¿eh? Y es más difícil y más complejo la adquisición de conocimientos para una persona, un niño sordo, que para un niño oyente, porque la información le va a llegar siempre de forma más lenta y más tarde. La sordera influye en la personalidad del niño, el lenguaje, la memoria, la comunicación y la interacción. A menor cantidad de información, menor conocimiento del mundo exterior. Y para esto no hace falta ni estar sordo ni ser oyente, es decir, que eso es así, ¿eh? La interiorización más complicada de las normas, conductas, valores y recursos, pues también va a costar más si uno es sordo que si uno es oyente. Y el desarrollo cognitivo depende también mucho del entorno social, de la educación, de la edad de aparición de la sordera, de la familia en la que caigamos, del centro escolar en el que caigamos, en fin, de todo nuestro entorno. ¿Y qué demandas hay? Pues las demandas que hay aquí, yo hablo desde el punto de vista... Aló, buenas tardes. Hola, ¿sí? Julián Choque. Ah, ahora, sí. Gracias, Julián. Me olvidé de disculpe. Nada, no se preocupen, que yo sigo. ¿Qué demandas hay hoy día? Yo lo que decía era que yo hablo desde mi punto de vista y desde mi entorno y el país en el que vivo y donde desarrollo mi profesión. Las demandas que aquí hay pues, son estrategias visuales y aprovechar otros canales, ¿no? Sensoriales, restos auditivos, tacto, demás. Y bueno, esto se está intentando en centros escolares y se está intentando también reeducar a las familias y, bueno, y facilitar medios, ¿no? También se requiere una mayor información de lo que sucede para tener una comprensión, una misma comprensión que un oyente, ¿no? A través de usos con pictogramas y demás, que también se utilizan para otro tipo de discapacidades, ¿no? Más discapacidades intelectuales. Y luego la muestra de sentimientos y de mediaciones y de emociones a través de la expresión facial y gestual y no la expresión no oral, ¿no? El desarrollo lingüístico, bueno, pues cuando la pérdida auditiva es de una persona menor de 3 años, pues el desarrollo lingüístico se relaciona mediante la visión. El desarrollo del lenguaje no es espontáneo y precisa de un aprendizaje, ¿no? En mi opinión, y eso lo dejo ahí también escrito, esta etapa es fundamental para comunicarse con el bebé o el niño a través de la lengua de signos. Entonces, si detectamos la sordera de forma muy temprana, siempre se puede educar a los padres si los padres no son personas sordas y no conocen la lengua de signos y enseñarles la lengua de signos. Esa es mi opinión personal. Luego me gustaría mucho debatir con todos ustedes sobre este tema y ver cómo se hacen las cosas bien en Perú o si hay personas que sean de otros países, pues que también, pues yo también quiero aprender de ustedes y saber qué es lo que se hace, ¿no? fuera de España. En el desarrollo lingüístico hay varias etapas. La preverbal es aquella en la que adquirimos pues, las expresiones vocales y sonidos. A través del llanto y el balbuceo es como nos comunicamos. La comunicación es más rudimentaria, con gestos, caricias, miradas. Y entonces en esta etapa la interacción es igual que con un niño oyente, ¿no? Nos comunicamos de la misma manera. Sin embargo, la verbal es más lenta y más costosa, sobre todo pues eso, con las personas sordas, ¿no? En algunos casos nunca se llega a alcanzar un dominio gramatical de lengua oral. No aprenden los niños sordos la lengua oral de manera natural y se necesita otro código, que es el código, este código es la lengua de signos, ¿no? Álvaro Marchesi, que es un psicólogo español especializado en psicología evolutiva, dice que los niños sordos con la lengua de signos desarrollan un lenguaje plurifuncional a la misma edad que los niños oyentes, con lo cual pueden también adquirir más riqueza y más variedad en su forma de comunicarse. Si se les da una herramienta a los niños sordos en la etapa preverbal para que puedan usarla en la etapa verbal, como es la lengua de signos, van a alcanzar el desarrollo de la misma manera, un desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional, afectivo, de la misma manera que los niños oyentes. Y esa es mi opinión. Luego me darán ustedes la suya, ¿vale?
El desarrollo socioafectivo, pues el primer contacto lo tienen con la familia, en el seno de la familia, y desarrollan pues actitudes, hábitos, normas. Y en la mayoría de los casos el ambiente es oyente. Hay familias en las que los padres son sordos y los niños son oyentes. Estos niños se les llama coda. Estos niños, bueno, pues su lengua natural también puede llegar a ser la lengua de signos, ¿eh? El descubrimiento de la sordera es un momento difícil, tiene su propio proceso de aceptación. La primera etapa es de rechazo, pues, los familiares sobre todo, lo que provoca son efectos negativos. Una atención temprana de la sordera es muy beneficiosa para el niño sordo y para su entorno familiar también. Una vez que se acepta y se comprende la sordera, pues ya se está listo para afrontar todos los problemas que nos puedan llegar. Y las necesidades del niño sordo que ha nacido en familia oyente, pues es que ahí va a tener falta de vivencias para aprender valores y normas, carencias, modelos de identificación. Si no hay comunicación, pues no me voy a sentir identificado con mi padre o con mi madre, ¿no? Que siempre van a ser mi referente y mi espejo, ¿no? Me tengo que poder comunicar con ellos para poder recibir toda la información que ellos me quieran dar. Por eso es tan importante para mí que los padres conozcan la lengua de signos. ¿Qué es la comunidad sorda? La Confederación Nacional de Sordos en España dice que la comunidad sorda es el colectivo que participa de valores culturales y lingüísticos construidos en torno a la lengua de signos y una concepción del mundo visual. La comunidad sorda está integrada por personas sordas y oyentes de cualquier condición personal y social que comparten el mismo legado lingüístico y cultural. Tiene una serie de características, usa su propia lengua, que es la lengua de signos, es una cultura visual y espacial. Tienen sus propios valores lingüísticos, sociales y culturales, su propia historia, tradiciones, costumbres, una identidad individual propia y colectiva. Un orgullo de pertenencia a un grupo. Aquí en España hay muchas asociaciones de sordos, y son para ellos, para las personas sordas, son un elemento esencial porque es donde se reúnen y donde establecen relaciones afectivas con personas sordas como ellos. Y es una forma de vida. Tienen su propia cultura. Es una cultura visual, como ya hemos dicho. Aquí en España, bueno, pues reivindicaron las personas sordas el reconocimiento de las diferencias y el reconocimiento y el derecho a utilizar la lengua de signos como un derecho lingüístico. Entonces, las lenguas de signos españolas fueron reconocidas en la Ley 27/2007 de 23 de octubre y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas. Esta ley se la he dado a los compañeros para que en caso de que alguien esté interesado, pues la puede pedir y es muy interesante de leer. Sobre todo siempre los preámbulos yo recomiendo leerlos porque ahí nos dan un prisma, una forma de ver en qué momento se encuentra la sociedad para tener que promulgar una ley, la que sea, me da igual, pero en este caso, cuando aquí en España ya se decide que se reconoce el derecho a la utilización de la lengua de signos española, me parece un momento espectacular, muy importante para las personas sordas y una especie de reconocimiento de que realmente necesitan poder utilizar su lengua para cualquier cosa, para trámites administrativos, para ir al médico, para poder pedir en correos que te manden una carta, en fin, para cualquier trámite, ellos pueden utilizar su lengua y los demás tenemos el deber de poder entenderles y comunicarnos con ellos. En los años 80 aquí en España hubo un auge en manifestaciones culturales de colectivos de personas sordas y perdura hasta hoy día, ¿no? Tienen su propio cine y teatro. Hay una chica que tiene una empresa que se llama Mano a Mano y cuentan cuentos en lengua de signos y lengua oral. Hay una compañía de teatro y danza que se llama Arimux, integrada por personas sordas. La compañía El Grito es una compañía de teatro únicamente con actores sordos y yo he visto varias obras suyas, la verdad me gustan muchísimo y son actores que utilizan la lengua de signos en el escenario.
Se celebran festivales anuales de cine sordo, como en Tolosa, Guipúzcoa, o el de Madrid, de relevancia internacional. Vienen también compañías y bueno, actores y demás internacionales aquí a España, ¿no? En humor, pues no hay humor. A ver, sí, hay humor dentro de las personas sordas, pero no hay chistes. Hay un show, el show de Xavi, que es un cómico pues, que tenemos ahí en internet, en Facebook, lo podrán encontrar, que utiliza pues la pantomima, imitación, improvisación. Manos que ríen son artistas sordos que realizan pintura, escultura, cine. Oreja Voladora, esta chica la conozco yo personalmente, es un encanto de muchacha y dibuja, hace viñetas de cómic con temática en torno a la vida y las costumbres de las personas sordas. Es tan fenomenal, si la pueden conseguir, en internet seguro que la consiguen. Bueno, aquí pongo enlaces a la programación de cine sordo, a la de Madrid y la de Tolosa, que son las más conocidas aquí en España. Organizaciones más representativas en Madrid de personas sordas que tenemos, pues es la Confederación Nacional de Sordos. Esta es a nivel estatal, incluye todas las federaciones de todas las provincias de España. FESORCAM, que es la Federación de Sordos de Madrid, y ASOR Madrid, la Asociación de Sordos de Madrid. Esto en internet tenemos las páginas, podemos ver las actividades que tienen y es muy curioso, y si les interesa el tema, entren, busquen y vean cómo se organizan y qué tipo de actividades realizan. En cuanto a la accesibilidad para las personas sordas, es uno de los grandes principios, ¿no?, que se acompaña al tratamiento de la discapacidad. Aparece este principio a partir de los años 70 del siglo XX aquí en Europa, ¿no?, en cuanto a la exigencia de la eliminación de barreras y obstáculos para las personas discapacitadas y en este caso para las personas discapacitadas auditivas. En España se promulga en 2013 un Real Decreto Legislativo por el que se aprueba un texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, pues define la accesibilidad pues como la condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como objetos, instrumentos, herramientas, dispositivos, para ser comprensibles y utilizables, practicables para todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. ¿Esto qué es? Que una persona sorda, cuando se va al cine y tiene un implante coclear, que tenga un dispositivo o una manera de poder conectarse a un dispositivo por el que va a oír la película, ¿vale? Entonces, yo creo que el adaptar el entorno a las personas sordas se ha empezado a hacer aquí en España recientemente. Yo no sé ustedes en sus países cómo tienen ahora mismo acondicionados los recintos, ¿verdad? Eso es algo que me tienen que contar luego. ¿Qué es la barrera? Es un concepto amplio que abarca obstáculos físicos, ambientales, culturales, psicológicos, cognitivos. Todo esto nos impide la plena participación en igualdad de oportunidades que el resto, cuando nos falta la audición. Encontramos barreras de movilidad, barreras arquitectónicas que nos impiden el movimiento libre, barreras de comunicación e información que son invisibles y menos reconocibles. Estas son las barreras que padecen las personas sordas, básicamente, la de comunicación. También encontramos barreras en acceso a bienes y servicios. Y en el caso de la comunidad sorda, el principal problema que tienen las personas sordas es el acceso a la información y la principal barrera a sortear es la barrera de la comunicación. El acceso a la información pues, se hace a través de varios recursos, ¿no? Aquí en España yo lo que les puedo contar, la visualización de cine y televisión mediante intérprete de lengua de signos o los subtítulos. El bucle magnético es esto que les he dicho a través de ese simbolito que verán ahí en la presentación de una orejita en azul. Cuando esto es así, el audífono que lleva la persona sorda tiene una lengüetita que la pone y la activa en la T y entonces puede oír pues, la televisión, puede oír la conferencia, puede oír la película o puede oír en el teatro, pues si tienen también el bucle magnético. Las signoguías para museos y lugares culturales. Yo siempre que voy a un museo me fijo a ver si tiene signoguías para personas sordas.
emergencias visuales mediante recursos luminosos, por ejemplo, en los aeropuertos, en el metro, los autobuses, en fin, es que las personas sordas también utilizan los medios de transporte. Atención telefónica accesible, aquí tenemos un servicio que se llama Visual, Vidasort, Alba, en fin, son recursos que se ponen a disposición de las personas sordas para que puedan comunicarse con aquella administración que imparte un servicio o puedan comunicarse con, pues, con el médico, con el dentista, en fin. ¿De acuerdo? La lengua natural de las personas sordas es la lengua de signos. Hay un número muy elevado de signantes sordos usuarios, también la usan familiares, aunque sean oyentes, porque son aprendices básicos. El intérprete de la lengua de signos es una figura que acompaña, bueno, es aquel que traduce lo que la persona sorda quiere decir y a su vez a las personas oyentes les traduce por medio de lengua oral aquello que está signando la persona sorda. Está formado para trabajar en diversos ámbitos, el jurídico, laboral, sanidad, educación. Verán ustedes que siempre hay un intérprete de lengua de signos que acompaña a una persona sorda cuando esta persona sorda quiere hacer algo fuera de casa. Numerosas gestiones las realiza un familiar oyente, esa es la realidad. Pero la labor del intérprete de lengua de signos consiste en transmitir por medio de signos y de manera comprensiva para la persona sorda lo que el interlocutor oyente le está diciendo. Bueno, pues la competencia en lengua oral, escrita y en lengua de signos, la formación en el entorno social, tener alguna otra discapacidad añadida, el nivel cultural, todo ello condiciona a la persona sorda a la hora de comunicarse. En la actualidad en España, en el entorno educativo, se tiene derecho y acceso a el servicio del intérprete de lengua de signos, aunque en la práctica siempre hay problemas con la administración. Cuando hay un niño sordo en un colegio o en un instituto, pues hay que solicitar un intérprete de lengua de signos que le acompañe en clase para poderle hacer la traducción de la clase que se está impartiendo, ¿no? Y esto tarda tiempo. Se debe cumplir el código ético, confidencialidad, secreto profesional y fidelidad al mensaje. Este es el código ético que debe de cumplir el intérprete de lengua de signos. ¿Y en qué situaciones le encontraremos con la persona sorda? Pues en conciertos, medios audiovisuales, conferencias, en las mediaciones, que eso ya pasaré yo luego a comentarlo. En las mediaciones yo siempre que tengo una persona sorda, aunque yo manejo la lengua de signos, siempre viene acompañada del intérprete. Porque en la mediación puede haber, en la mediación o la conciliación, hay varias partes y no todos tienen por qué conocer la lengua de signos y además pues la persona sorda necesita también que se le vaya informando de lo que allí está pasando. Y eso lo tiene que hacer el intérprete, no el resto de las partes que están en un proceso de mediación. Pautas para el intérprete: estar integrado en la escena, que esté bien visualizado, es decir, la persona sorda le tiene que ver perfectamente. Y bueno, pues pueden ir 2 intérpretes de lengua de signos para cada 20-30 minutos turnarse. Supone mucha carga porque el intérprete de lengua de signos, pues la verdad es que se agota bastante mentalmente. Por eso los cambios. Adaptación de espacios y actividades accesibles para personas sordas. Bueno, pues para adaptar el espacio a la asistencia de una persona sorda, pues tenemos el bucle magnético, que ya hemos hablado antes de él, voy a ir un poco más rápido. Las signoguías, que esto pues, se puede encontrar en museos, catedrales, lugares de visita cultural. Paneles de información en lugares públicos, puntos de información o de venta de billetes, en sistemas de emergencias visuales, no solo alarmas de robo, también otras de incendio, ambulancias, normalmente en rojo, pero de otros colores también, colores que sean muy, muy visuales, ¿no? Muy brillantes, muy llamativos. El personal de atención con lengua de signos, eso yo me lo he encontrado hasta aquí en grandes supermercados y grandes superficies comerciales.
Ubicación óptima en espacios públicos para las personas sordas, es decir, se les reserva asientos a lo mejor en el teatro en las primeras filas, pues para utilizar bien ese bucle magnético y que llegue bien la onda y para que visualmente tengan mayor facilidad de ver la escena, ¿no? Y señalización de recursos de accesibilidad, que sean visibles para que ellos sepan que ahí tienen un recurso que pueden utilizar. Ahora vamos a pasar a la mediación. ¿Qué hago yo en la mediación? Cuando a mí me viene una persona sorda a mediación, lo primero que hago es decirle que yo conozco la lengua de signos, me puedo comunicar con esa persona perfectamente, aunque venga acompañado de su intérprete de lengua de signos. Preciso de espacios amplios, porque ellos, su forma de comunicar es visual. Entonces, no quiero que tengan ningún obstáculo entre medias ni nada que me los pueda distraer, un espacio amplio. Hay que incluir a todas las personas en ese espacio, ¿no? Ya sea una sala o un aula, y colocar los asientos en círculo. A mí me gusta mucho que estemos todos en círculo para que nos podamos ver todos directamente y que la persona sorda pueda ver a la vez al intérprete de lengua de signos y que también capte todo el lenguaje corporal, gestual y no verbal de las personas que están en el proceso de mediación, porque para la persona sorda todos los gestos le aportan muchísima información. Llama su atención con gestos o dando golpes en la mesa, en el suelo, para que noten la vibración. Es decir, una persona sorda no la puedes llamar dándole un golpecito en el hombro, ¿eh? Hay que hacer pues gestos o hacer algo que vibre cerca de ellos, ¿vale? Primero, pues porque se les está tocando cuando a lo mejor no quieren que se les toque y nos estamos invadiendo un poco, ¿no? Su entorno corporal, ¿eh? Mantener siempre el contacto visual con ellos, hay que mirarse de frente para que nos vea bien y que si tiene opción de leer los labios, que lo pueda hacer. Evitar taparnos la boca. Fue horrible la etapa del confinamiento y la etapa de utilización obligatoria de las mascarillas para las personas sordas. Clientes míos me han contado experiencias verdaderamente traumáticas cuando se les ha llevado a hospitales en pleno COVID, con todo el mundo lleno de mascarillas. Ellos con mascarilla no sabían qué estaba pasando, no había manera de comunicarse con nadie, no sabían qué les estaban haciendo. En fin, ha habido historias realmente trágicas, ¿eh? Bueno, si la mediación se hace en remoto, pues asegurarnos de que no hay nadie al otro lado, junto con la persona sorda, que no nos informen de que está ahí, ¿eh? Tenemos que saber qué personas están allí con ellos. Hay un caso, bueno, yo he tenido mediaciones in extremis también con personas sordas y bueno, aparecen familiares con el exceso de protección de pronto que no sabes que están allí en la habitación y habría que anulando todo el proceso de mediación porque es nulo, está viciado. Por no haber comunicado que estaba acompañado de una persona oyente y encima me interrumpió, en fin, que podría contar un sinfín de casuística. Bueno, en la mediación, ¿yo qué hago? Pues la recepción, una acogida amable. Ahí hay que crear un espacio de confianza. El lenguaje tiene que ser accesible, fácil y comprensible para las personas sordas, ¿eh? Frases cortas, vocabulario fácil. Y no utilización de los dobles sentidos, igual que tampoco tienen un sentido del humor, como hemos dicho antes, no entienden los dobles sentidos, ni los refranes, ni los dichos populares. Hay que mirarles directamente a los ojos y no darles nunca la espalda, porque ellos no saben si nosotros estamos comentando algo a alguien, si estamos riéndonos, si les estamos... ¿vale? Hay que mirarles siempre de frente. En caso de pues, utilización de mascarillas, como me ha pasado, pues yo al final terminé comprando mascarillas transparentes para que ellos me pudieran leer los labios, ¿no?
Colocarnos en círculo para vernos todas las caras y las manos. Yo signo en mis mediaciones y el intérprete pues me traduce a mí y traduce a la persona sorda, pero tienen que estar viéndome perfectamente tanto a mí como al resto de las personas que están participando en el proceso de mediación. El intérprete se colocará también en un lugar visible para la persona sorda. Las personas oyentes, pues me da exactamente igual si le ven o no le ven al intérprete, pero me interesa muchísimo que la persona sorda lo tenga visible, claro, si no, no hacemos nada. La mediación, el proceso es mucho más lento que el habitual, ¿eh? Necesitan más tiempo las personas sordas para entender qué es lo que está pasando en el proceso de mediación y para que se le traduzca todo lo que allí se diga en todo momento. Y a su vez ellos también tienen que tener la oportunidad de cuando les toque por turno decir algo o necesiten ellos decir algo que lo puedan expresar y el intérprete tiene que traducirlo, con lo cual todo esto nos ralentiza muchísimo en tiempo las sesiones de mediación y son mucho más largas. Las sesiones que a mí me pueden llevar 1 hora, con una persona sorda puedo echarle 2 horas fácilmente. Actas y acuerdos, pues hay que adaptar el lenguaje del acta para que la persona sorda pueda comprender lo que allí queda escrito porque le va a obligar y le va a vincular. Entonces, que firme aquello que entienda y con lo que esté de acuerdo. La redacción del lenguaje, claro, fácilmente comprensible, frases cortas, evitar terminología jurídica en la medida de lo posible. Claro, hay cosas que hay que poner y que tienen que constar en acta, pero explicarles a ellos qué quiere decir todo. Bueno, he tenido experiencias en mediaciones con personas sordas, pues en las que las 2 partes eran sordas. Aún y todo han venido, yo he hecho mediaciones con compañeros que no conocían la lengua de signos y ha tenido que venir con nosotros igualmente un intérprete de lengua de signos. A mí me parece una pieza clave. Sé que en Argentina, por ejemplo, se utiliza la figura del mediador cultural, de comunicación, perdón, el mediador de comunicación, ¿no? En España no existe esta figura. El mediador es el que interviene como tercero en una mediación y ayuda a las partes a resolver su conflicto. No hay mediación intercultural, eso no existe aquí en España. Entonces, ¿qué personas intervienen? El intérprete de lengua de signos, el mediador y las partes, que si quieren venir acompañadas de abogado pueden hacerlo, claro. Bueno, aquí en esta ficha dejo escrito toda la legislación vigente aquí en España. Aquella persona a la que le interese, pues tiene aquí una referencia desde la Constitución española hasta las distintas leyes que se han ido promulgando. Y bueno, la última y la más, a mí me parece muy importante, es la 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. O sea, me parece ha sido un momento muy importante para las personas, el reconocimiento de los derechos para las personas con discapacidad, ¿no? Recomendaciones, pues de libros, de películas, no sé, me parece muy interesante acercarnos a la cultura sorda, de las personas sordas, a la comunidad sorda. Veo una voz de Oliver Sacks, es una maravilla de libro que recomiendo encarecidamente que toda persona que tenga interés en este tema se lea. Bueno, y películas, La familia Bélier, maravillosa, se ha hecho un remake hace poco, bueno, pues hay una película en Estados Unidos basada en esta película, es estupenda, es una película francesa en la que, bueno, pues aparece una chica coda, con los padres sordos y el hermano sordo. Muy divertida y muy buena, muy buena. Y bueno, dice Emilio Insolera, que es un actor argentino que ha ganado un Oscar. La sordera es una cultura y no es una discapacidad. Los sordos somos simplemente personas que usamos una lengua visual. Y con esto termino. Espero no haber aburrido mucho.
Y bueno, pues ahora sí que me gustaría que me hicieran preguntas, que hubiera un debate, que me contaran, porque yo también aquí he venido a aprender de qué países son, qué es lo que, bueno, lo que nos podemos encontrar allí, cómo está la situación de las personas sordas. Y bueno, pues todo suma, entonces todo conocimiento suma. Bueno, pues hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, doctora. Hoy tengo algunas preguntas por interno. Las personas que tengan interesadas en hacer una pregunta directa a la doctora pueden hacer la mano por el Zoom, ¿ok? En este momento, pero igual acá tengo un par de preguntas. Muy bien. Por ejemplo, acá dice, ¿cuándo es aplicable ya la mediación entre personas sordas? O sea, en la cual es la que se diferencia con personas que carecen de una discapacidad. Hay un previo análisis, se podría decir, para indicar que esta es una audiencia, sea de mediación, o que en este caso es para personas sordas, o es el mismo procedimiento. A ver, cuando a mí se me dirige a mi gabinete de mediación una persona sorda, lo primero me buscan. A ver, soy bastante conocida en la Asociación de Sordos de Madrid. ¿Por qué? Porque no hay profesionales que manejen la lengua de signos. Ni mediación ni abogados, hay muy pocos. Entonces, en cuanto ellos conocen y saben de alguien que maneja su misma lengua, van a buscarle. ¿Por qué? Porque la atención y la comunicación siempre va a ser de más calidad que si necesito un intérprete o un traductor. Es lo mismo que si pues yo estoy especializada pues en derecho de familia y manejo perfectamente el inglés. Una persona afincada en Madrid que sea inglés o que sea alemán y que yo sepa alemán va a venir a mí con mucha más confianza que a lo mejor con otra persona con la que va a necesitar un traductor. Bueno, pues aquí es lo mismo. Cuando llega una persona a mi gabinete que es sorda, que ya se ha identificado como tal y quiere que yo le atienda en lengua de signos, en su lengua materna, entonces me reúno físicamente con esta persona para que me cuente qué es lo que le ha llevado a mí, cuál es su problema, qué es lo que necesita y cuál es la otra parte y con quién me tengo yo que poner en contacto para invitarle. Entonces, básicamente la recepción es la misma que si fuera una persona oyente. Yo lo voy a atender de la misma manera. ¿Qué tengo yo en este caso de especial? Que manejo su misma lengua. Yo manejo su misma lengua. Entonces, para mí la comunicación va a ser mucho más fácil. Yo voy a llegar a saber con muchísima más concreción qué es lo que está pasando ahí en ese conflicto que me está trayendo esa persona a mi gabinete. No sé si me he explicado y no sé si he contestado a la pregunta. Le hemos perdido. Mi estimada, No, me voy a prender mi micrófono. Lo siento, lo siento. Ok, acá tenemos una pregunta de Lizardo. Lizardo, ¿puedes activar tu micrófono y preguntar directamente a Marisol? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Excelente la exposición. Soy Muchísimas de Perú. gracias. Sí, Soy de Perú. sí. Quisiera darle un dato respecto a este tema. En el Perú, por ejemplo, el último censo que se llevó a cabo en el 2017, se registraba 231,000 personas sordas. Madre mía. Eh, y también se reportó que tenían un acceso limitado a la educación porque no se contaba con intérpretes. Para esa fecha solo se registraba 587 estudiantes sordos a nivel de la educación básica regular, que es inicial, primaria y secundaria, ¿no? Sí, sí. Entonces, en razón a ello, la Defensoría del Pueblo en el Perú, a través de un informe, recomendó que se implemente intérpretes para dar acceso a la educación a las personas que tenían dificultad en el auditivo, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta es,
cuál es el porcentaje de personas sordas en España y cómo es el acceso a la educación. Gracias. Nada, Lizardo. Excelente pregunta, Elizabeth. Sí, sí, muy buena. Pues no sé cuántas personas hay en España. A ver, yo con que haya una ya me parece que es motivo más que suficiente para desplegar todos los medios necesarios para que esa persona tenga el mismo derecho, o sea, la misma oportunidad al acceso tanto a educación, sanidad, cualquier servicio que una persona oyente al que tiene derecho, ¿verdad? Yo agradezco mucho los datos. En Internet seguro que los vamos a encontrar, es decir, nos ponemos a buscar y Lizardo, yo si tiene usted mucho interés, yo se los busco y se los mando a Shirley para que se lo haga llegar. No lo sé. De todas formas, la educación aquí en España, en Madrid, que es lo que yo conozco, hay un colegio, el Ponce de León, que es donde, bueno, pues ahora los niños sordos tienen allí una educación, digamos que integrada. Es para integrarles con el resto de los niños oyentes. Tienen intérprete de lengua de signos en clase, pero en ese colegio. Es decir, si yo quiero escolarizar a un hijo mío que es sordo en un colegio de niños oyentes, tendría que solicitar un intérprete de lengua de signos para que fuera allí. Y es más fácil porque voy a perder tantísimo tiempo, tanta energía y tanta fuerza, es más fácil coger a mi hijo y llevármelo a este colegio donde sí que tienen implantado el servicio de intérprete de lengua de signos en cada clase para los niños sordos. Que hay luego muchísimos tipos de sorderas. Y yo creo que cada pérdida de audición, cada sordera, precisa de un intérprete u otro, un servicio de intérprete u otro, más exhaustivo, con más dedicación a lo mejor. No es lo mismo un niño que tiene un 99% de sordera que un niño que tiene a lo mejor 35, que está por encima del 33, ya te dicen que tienes una discapacidad, un 35 está ahí al límite, ¿no? Las necesidades son muy distintas. Entonces, bueno, a mí me parece que el censo de personas sordas allí en Perú es muchísimas personas sordas las que hay allí, que tendrían que implementar la utilización de intérpretes, claro que sí. Y luego en las escuelas que haya intérprete de lengua de signos para que los niños tengan el mismo derecho a de acceso a la educación, ¿no? Aquí en España, ya digo, en Madrid, que es lo que yo conozco, hay un colegio especializado, pero están integrados, es decir, hay niños oyentes y hay niños sordos, pero como hay tantos tipos de sordera, pues cada uno tiene una necesidad distinta. Es caso a caso. Y bueno, las asociaciones de sordos hacen muchísimo, tienen mucha fuerza aquí en España. Las federaciones de sordos también. Yo no sé ahí en Perú cómo el movimiento asociativo, si hay movimiento asociativo y si tienen fuerza, pero al final creo que es una figura muy importante y consiguen muchísimos derechos. No sé, Lizardo, si quieres de verdad que le busque las personas sordas que hay en Madrid, yo se las busco. Perfecto, sí, sería interesante para Sí, culminar, sí, si me claro permiten. que sí. Ahora mismo se lo Eh, busco yo. En el Perú, desde el 2003, cuando se dio la nueva Ley General de Educación, Sí, implementó estos temas, ¿no? Y a sí. raíz de ello en el Perú, por ejemplo, se han creado instituciones educativas para personas con esta cierta, entre ellos para los que tienen dificultad auditiva, ¿no? Y son muy pocos los colegios, pero sí progresivamente se viene implementando para brindarle una educación también pues acorde a ello, ¿no? Claro. Con la finalidad de garantizar y universalizar la educación a nivel de todo el territorio nacional, ¿no? Entiendo que en España también habrán colegios así, centros educativos para personas que tienen dificultad en la audición, entre ellos, ¿no? Exacto, En el Perú exacto. sí se viene realizando eso, pero de forma lenta, progresiva, pero pensando en ellos también, ¿no? Porque todos somos ciudadanos, todos necesitamos, todos tenemos el derecho a una educación que el Estado garantiza, ¿no? Porque la educación es universal para todos. Gracias.
Exacto. Gracias a usted, ¿eh? Muchas gracias. Mire, estaba mirando aquí el censo de personas sordas en Madrid, 152.600. Muchísimo. En Cataluña, 174.000. En Andalucía, 202.000. Es un gran porcentaje dentro de la población. Y yo entiendo que están muy, muy desatendidos. Entonces, bueno, poco a poco se van consiguiendo derechos, alcanzar derechos y la igualdad en las oportunidades, en fin. Pero sí, cuesta mucho. Bueno, ¿alguna pregunta más? Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctora, disculpe, de aquí yo estoy participando en este curso muy importante de aquí desde el Perú, del departamento de Puno y una provincia demasiado lejana que se llama Sandia. Sí. La verdad, doctora, no muy interesante su disertación. Yo estoy bastante preocupado por estas personas que aunque en mi tierra hay pocos, pero a nivel del Perú mencionó que hay una cantidad. Y lo que más, doctora, me interesaría es cómo se podría acceder para ser mediador, no solamente con personas sordas, sino así como mediador, como la conciliación más o menos. ¿Cómo no se podría, doctorita, hacer algún convenio o algo para poder acceder a lo que es mediación, doctora? Pues, Víctor, yo le puedo hablar desde España cómo se consigue ser mediador en España, pero en Perú creo que la persona indicada para contestarle va a ser Shirley, porque yo no conozco, no lo sé, perdóneme. Ya, Sí, más bien, doctorita, a ver muchas si... gracias, Marisol. Sí, gracias, doctora. Nada, usted. Disculpe, Víctor, ¿puedes repetir tu pregunta? Porque se me fue la señal y me tuve que retirar y nuevamente ingresé y no te escuché completamente. Sí, doctora, buenas tardes. No, yo ya Buenas le tardes. comenté que yo soy de un personaje que participa de muy lejos, hablando, ¿no? Y peor, de una provincia muy lejana. Está bien el curso, escuché atentamente, pero yo quisiera, doctora, ¿no? ¿Cómo quisiera ser yo mediador? No solo con personas sordas, sino también con el público en general que necesitara. Ay, qué Soy lindo. mediador, Entiendo. pero ser mediador es otro, creo, señorita. Perfecto. Si tú quieres ser mediador, ya mi querida Marisol sabe, es muy fácil. El derecho es para todos, ¿no? En mi caso, yo soy mediadora y yo en este caso, por eso que tuve el placer, el honor de conocer a Marisol y a grandes personas, viajé a Madrid, estudié un curso, un máster, se denomina máster de mediación y resolución de conflictos en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí conocí a Marisol, conocí a Mariluz, y excelentes y bellas personas por fuera y por dentro, que es lo principal. Entonces tú puedes también estudiar un máster y puedes también aprobar ese máster, evidentemente, que dura aproximadamente 10 meses, sustentar tu trabajo de investigación, tu TFM, y ya eres mediador. Y si deseas inscribirte en el registro de mediadores de Madrid, como en este caso se dio. Entonces, sí puedes, Víctor, claro que sí. Hay máster en la cual incluye a personas peruanas, acá también veo a mi amigo Martín Agüero y otros colegas más, que estamos en ese rubro y estamos justamente en el estudio y en la investigación para fomentar los MARCs, en este caso en Perú, ¿no? Tener el modelo de España, así como también otros países amigos, y aplicarlos. A mí muchísimas gracias, Marisol, por tu brillante ponencia. Te quiero Gracias. mucho. Ya te abrazaré Dios mediante el próximo año si es que viajo para allá. Cecilia, quiere hacer una consulta, doctor. Sigamos con la consulta, de ahí un poquito voy a aportar de lo que en Perú se está aplicando. Así continuamos con las preguntas. Cecilia, ¿sí? Cecilia. Y, sí, buenas tardes. Lo que acabas de decir, Shirley, que tú estudiaste en España mediación y lo puedes hacer válido acá. Nosotros, ajá. Porque el compañero que preguntó era que él quería estudiar, quisiera ser mediador, ¿no?
y dices que tú has estudiado en España. Entonces, ¿eso se puede hacer válido acá? La realidad es que la mediación en nuestro país no se está aplicando. O sea, nosotros aplicamos una figura muy similar, que es como la hermanita de la mediación, que es la conciliación. Entonces, la mediación no se está aplicando, no hay regulación jurídica. Si yo he estudiado en España, es con la finalidad de poder promover con colegas que son congresistas, etc., y que se implemente la mediación en Perú y traer el modelo de allá, obviamente transformado a nuestra realidad, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Por eso es que yo he estudiado con esa finalidad, ¿no? De aplicar la mediación y así como también otros mecanismos como acceso a la justicia. Ujú. Ah, ya, entiendo. Ah, todavía no hay acá entonces. Todavía justamente en la conferencia internacional que en este caso yo fui la expositora en el mes pasado, compañero chileno que se aplica la mediación, vimos y hemos hablado justamente de la mediación o de la figura de la mediación que se debería aplicar en Perú y se habló pues de las diferencias de la conciliación con la mediación y cómo implementarlo y que indirectamente la mediación está implicada en la constitución de nuestro país, solo que no hay una regulación específica y tampoco hay un impulso político, que es lo que estamos promoviendo para que se implemente, porque regulación constitucional sí hay. Justo en la conferencia internacional que hubo el mes pasado se fundamentó, se dijo, pero no hay una regulación específica que se pueda aplicar como lo que sí hay en la conciliación. ¿Sí? Entonces, si tienen otra pregunta en la misma línea, pueden aquí preguntar a nuestra compañera Marisol, que ella gustosa le va a responder, o mi persona, si hablamos de la realidad peruana. ¿Sí? Ok, doctora, creo que vamos a pasar así con la finalización de las conclusiones de la realidad peruana, doctor. No hay ninguna consulta más. Perfecto. Yo quisiera acotar, para poder finalizar tu brillante ponencia, Marisol, muchísimas gracias por participar en tu exposición aquí con nosotros, con los compañeros peruanos, que muchos somos conciliadores, bueno, en mi caso mediadora, y estamos ahí en esa línea, ¿no? De fomentar los MAR. Es que en nuestra realidad peruana, el único artículo que hablaría un poco con respecto al tema de tener como una de las partes a una persona sorda, es el artículo 21 de nuestro reglamento de conciliación extrajudicial, nuestra ley de conciliación, cuando habla de las reglas de audiencia de conciliación, ¿no? Y aquí señala que para el caso de las personas analfabetas o que no puedan firmar la conciliación, se llevará a cabo con la participación del testigo a ruego o aquellas que designe y que deberá suscribir en el acta. Entonces yo acoto este artículo porque lamentablemente no existe una norma específica o una norma similar que señale pues el hecho de poder tener un intérprete de lengua de signos. O sea, no existe regulación, ¿no? En nuestra ley de conciliación, en la ley peruana, en estos casos, ¿no? En estos casos. Definitivamente tenemos que investigar, tenemos que fomentar, tenemos que aplicar, porque las personas que son sordas y que también tienen discernimiento como nosotros, tienen las mismas características, también tienen conflictos y tienen situaciones que quieren regularizar, ¿no? Por ejemplo, división y partición de su bien inmueble, el tema de alimentos y tenencia de sus hijos, y todas las materias que son conciliables acá en Perú. Y que en este caso, pues, no se está dando. Ahora, acá señala testigo a ruego, pero testigo a ruego va configurado ya con otro caso, ¿no? Con casos en la cual no puedas poder firmar tu acta de conciliación, entonces el testigo a ruego como que avala en este caso. Pero en sí no hay el tema de intérpretes, no hay en sí una regulación que hable en el caso de las personas sordas y que tengan esas características, ¿no? En el nivel peruano. Entonces, Una cosa, Shirley, perdón. Dime, Marisol. ¿Equiparan a las personas sordas con las personas analfabetas? No, no las equipara,
pero dice el término o no puedan firmar. O no, O no puedan firmar, deben estar acompañadas. No tienen Ana, capacidad jurídica. capacidad jurídica no lo determinan de esa forma, que no tengan capacidad jurídica, pero no dan, o sea, si una persona viene a conciliar, en este caso, por ejemplo, que venga a conciliar hacia DERCO, yo pediría un intérprete, pero más que todo porque la doctrina me da esa información o la realidad de otros países, pero no porque la ley me diga que debe asistir. Evidentemente, por congruencia y lógica, tendría que estar un intérprete de lengua de signos, ¿no? Exacto. Entonces, eso por lógica debería darse. Entonces, doctrinariamente sí se puede aplicar, pero en la regulación jurídica específicamente no está establecido cómo aplicar en esos casos, ¿no? Una pregunta que quería yo haceros también a vosotros es, ¿hay la lengua de signos que se utiliza en Perú, es lengua de signos peruana? Lengua de signos peruana, Es decir, en no. Argentina, por compañeros Mm. mediadores argentinos, sé que hay una lengua de signos argentina. En Argentina la mediación es puntera, es decir, bueno, ya lo comentamos tú y yo cuando hemos Sí, en estado Latinoamérica es puntera la debatiendo de todo mediación. este tema, ¿no? Exacto, exacto. Entonces hay que aprender mucho de Argentina y de la mediación, ¿no? Y ellos tienen una lengua de signos argentina, propia, Ujú. suya. Entonces yo por eso preguntaba, ¿no? En Perú, con las personas sordas, ¿cómo os comunicáis? Eso sería, la verdad que esa pregunta no podría responderlo porque sí no lo tengo. Solo Ujú. sé que se aplica la lengua de signos, pero veo que hay mucha deficiencia en Sí, cuanto a su regulación, como comenta el compañero Lizardo, también el tema del acceso a la educación, ¿no? Y se está sí, implementando sí, progresivamente. sí. Ujú. ¿Alguien aquí conoce la lengua de signos? Nadie, ¿no? Creo que, a ver, vamos a ver. Ujú. Exacto, es un reto definitivamente, como dice nuestra compañera Mariela del Rocío Alvarado Crisanto, que se pueda aplicar en los conciliadores la lengua de signos, como también el hecho de ser conciliador y tener el idioma quechua-hablante, ¿no? Para el tema de las comunidades nativas y campesinas. Sí, Entonces, sí. tenemos que nosotros un gran reto y es por ello la finalidad de esas conferencias mensuales de plano nacional, de plano internacional, justamente para poder identificar nuestras falencias, investigar, fundamentar y promoverlo. Por eso estamos aquí, ¿no? Marisol, muchísimas gracias A por tu vosotros. brillante ponencia. Espero verte muy pronto, también en otra conferencia internacional, por supuesto. Ya tendremos a un especialista, porque yo no soy especialista en este tema, así como tú sí lo eres, porque ella es mediadora, especialista justamente en estos casos, en el cual cuando las partes son sordas, ella en eso se especifica, aplicado, tiene la experiencia. Poder tenerte nuevamente con otro expositor que también sepa y vea el tema de esa especialidad. Y quisiera a cada uno de ustedes que puedan activar sus cámaras, sus micrófonos, pueden agradecerle, así darle un abrazo virtual, un beso inmenso, Marisol, y Muchas gracias. tomarnos una fotito para tenerlo de recuerdo y enviarlo a Marisol para que lo tenga junto con todas sus experiencias y su corazón también. Qué maravilla, ya estoy viendo caras por ahí. Hay un señor Ahí que está estamos. conduciendo toda la ponencia, le he visto en el coche. Te comento, Marisol, que Martín Agüero es colega y está en Madrid. Bueno, está en Oh, Barcelona. pues entonces si está en Madrid Está está en en un Barcelona. atasco. ¡Qué No choques. maravilla! Con tal que no Ahora ya choques, veo. todo bien. Sí, sí, pero digo, ¡ay, madre! Sí, sí, lo que sucede es que estoy trabajando, entonces ¡Ah! por eso que he oído toda la ponencia En conduciendo un el poco. coche. Muy bien, muy Sí, en el bien. Eso coche, sí, está estoy bien. por Barcelona. Ah, vale. Doctora, La doctora, la Sí. verdad que un placer su Ay, exposición, muy acertada y la verdad que nos queda como reflexión eh, en Perú para poder aplicar estas técnicas, ¿no? Y orientarnos a atender a
a esta gran cantidad de Educación. personas sordomudas, ¿no? O Ujú. sordas. Sordas. Así eso que es. nos queda Sordas. como tarea eso a los peruanos. Sí, sí. Un placer Exacto. escucharla. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias por el Ya nos cariño veremos por que aquí me en está algún momento, llegando. doctora. Espero que sí. Antes que se vaya, gracias, Sí. gracias a todos. Antes que se retiren, voy a aplicar una encuesta, la estamos intentando utilizar todas las herramientas de Zoom, en la cual, ok, pueden responder, ahí sale una encuesta ahorita al costado, en la cual simplemente estamos preguntando si desean que haya más conferencias internacionales de mediación. Obviamente, como la doctora mencionó, la mediación tiene muchas especialidades, Sí. algo que ciertamente la Constitución en Perú debería también ampliarse, ¿no? Mediación penal, mediación en sistema de inclusión social, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, es importante que vayan respondiendo las preguntas, algo sencillo o algo pequeño, en las cuales nos da una retroalimentación a seguir buscando más conferencias de estas internacionales, obviamente con la participación, como puede ser una ponencia internacional, como la doctora Mariluz. Muchas gracias de parte de la institución CIADERCO, doctora. No creo que no Gracias. sea la última vez que nos vamos a presentar. Y si una vez vamos a también a buscar también no solamente los estudiantes de CIADERCO, sino también agrupaciones que le interesarían mucho de lo que usted quiera compartir su conocimiento, ¿no? Por supuesto, contad conmigo para lo que necesitéis y en colectivos de personas sordas estoy muy involucrada, colaboraciones con España, las asociaciones de sordos de Madrid, hay gente estupenda, encantadísima además de recibir a toda quien se quiera acercar, o sea que me tenéis aquí para lo que necesitéis. Muchas Gracias, gracias, doctora. Marisol. A vosotros, Muchas bueno, a gracias. A ver, ustedes, a la todos. fotito, por favor. A ver, ahí va uno. Muchas Fidelina, muchas María. gracias, doctoras. Gracias a todos, gracias por escucharme. Hay 1 hora y media, qué valientes. A ver la foto. A ver, sonrían, por favor. 1, 2, y a las 3. Ay, creo que tomé. Ay, no sé si habré tomado. Bien, yo lo tomo, doctora. 3, 2, 1. Ya está la foto. Ok, muchísimas gracias, Fenomenal. estimada Marisol, un fuerte abrazo. Gracias a cada uno de ustedes, egresados, compañeros, colegas. Un fuerte abrazo. Gracias, nos vemos. Adiós, hasta pronto. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias, excelente ponencia. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Gracias.